Recording in progress. Yes. Esto no es una entrevista, ¿vale? Esto es una conversación con una amiga mía, mi amiga Carmen Rivera de Panamá. Y hoy tengo el placer de traeros a mi amiga Carmen. Ujú. Eh, este es un contenido que lo vais a ver en la Academia de Excelencia del Liderazgo. Y Carmen y yo hace unos minutos que ya estábamos hablando, pero bueno, Carmen, bienvenida. Muchas gracias por este ratito que vamos a compartir, Carmen. Muchísimas gracias, David, por este espacio que definitivamente has abierto para que conversemos un poco del tema del liderazgo y cómo podemos utilizar el DIS precisamente en estos procesos de crecimiento y desarrollo de líderes. Encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Yo estaba pensando, Carmen, yo podía hacer la típica presentación de Carmen Rivera de Panamá, psicóloga, pero se me ha ocurrido preguntarte directamente, y tú eres la interesada, ¿quién es Carmen Rivera? O eso parece una de esas preguntas de insight, o sea, ¿Verdad? de autodescubrimiento. Mira, dentro del marco del liderazgo, yo me podría definir, y así me defino realmente cuando me describo como una líder nata y aprendiz por siempre. Inicié mi desarrollo profesional como psicóloga, me gradué de licenciatura en psicología. A partir de la licenciatura en psicología, en cuanto a formación académica, tengo varias certificaciones como coach y metacoach, que es un área también que practico y desarrollo en mi vida profesional. También tengo especialidad en relaciones laborales para lo que es el país de Panamá, o sea, todo lo que es la legislación laboral panameña la domino muy bien, porque soy creyente de que si nosotros como empresa queremos realizar esos maravillosos y fabulosos programas que realizamos en la gestión de atracción y retención del talento, lo primerito que tenemos que garantizar es que la empresa esté cumpliendo con la legislación laboral que impere en el país donde se encuentre la empresa. Es como muy fuera de lugar que tú pretendas generar confianza en los trabajadores, por decir así, y los trabajadores sepan que tú no cumples con lo que establece la ley. Por eso es que muchas personas me conocen por mis cuentas en Instagram como Carmen Rivera Challenge, y allí es puras relaciones laborales, pero eso no lo es todo, ese es apenas el inicio, la plataforma sobre la que se edifican todos los demás programas en la gestión de recursos humanos. Por darte una idea, David, hace poco una empresa me contactó, ya ellos estábamos haciendo otro trabajo que requería para poder presentar ese trabajo que estábamos haciendo, que ellos cumplieran con un tema de la legislación laboral panameña que es exigible. Han pasado los meses y eso no se ha podido hacer porque la empresa no ha podido pagar, por decir así, lo que tiene que pagar dentro de ese rubro que establece la Vale. legislación laboral panameña. Entonces me contactaron para un curso de liderazgo a su gente. O sea, no habíamos terminado el otro proyecto por ese incumplimiento que ellos tienen con una parte de la legislación laboral Ujú. impositiva en Panamá, y querían que yo les fuera a dar un curso de liderazgo. Y básicamente les dije, así no se puede, Claro, ¿ves? Porque hasta que no se cumpla, tú no te asegures que la empresa está cumpliendo con todo lo que establece la ley, lo que sea que tú te pares a decir al frente de los trabajadores, causa un cortocircuito. claro, Porque por un lado estás hablando una cosa, pero tu hablar no va de acuerdo con tu caminar. claro. La Y eso, coherencia, ¿verdad? la coherencia, la coherencia. Y aprovecho a decir, David, que eso es algo que yo admiro de ti y creo que es algo Muchas por lo gracias. cual nosotros nos hemos mantenido haciendo negocio, por decir así. Yo utilizo desde hace varios años tu plataforma para todo lo que es las pruebas DIS. Y algo que yo noté en ti desde que te conocí es esa congruencia, esa coherencia entre lo que tú dices y lo que tú haces. Eso para mí es fundamental donde Muchas quiera que gracias. yo voy a hacer negocio. ¿Ves? Muchas gracias, amiga. Entonces, básicamente mi área de desempeño
es dentro del mundo de hoy día llamado experiencia del colaborador. ¿Cómo Qué hacer bueno. que ese colaborador tenga la mejor experiencia dentro de la empresa? ¿Cómo generar compromiso? ¿Cómo generar bienestar? Porque ya en los últimos estudios que ha estado presentando Gallup, que a mí me encanta seguir Gallup porque hace El los estudios a instituto, sí, nivel mundial, sí, son muy ya buenos. Gallup viene varios años diciéndonos que compromiso y bienestar van de la mano, que si tú Ujú. no generas bienestar, no vas a generar compromiso por parte de los trabajadores. Y Igual en su productividad, ¿verdad? igual productividad. O sea, Vale, ¿qué es lo que busca toda empresa, toda organización? Rentabilidad y sostenibilidad. Y es donde todos los que tenemos empresa queremos llegar, a ser rentables y a ser sostenibles. Pero el proceso para llegar allá empieza con un clima laboral satisfactorio, un clima laboral y una cultura organizacional satisfactorias. Si tus trabajadores le pueden dar like a tu clima laboral, por decir así, entonces va a haber compromiso. Si claro, hay compromiso, hay productividad. Si hay productividad, va a haber espacio para la creatividad, la innovación. Y si hay creatividad e innovación, va a haber espacio para la rentabilidad y la claro, sostenibilidad del negocio. claro. Eso es Y de la así. mano de la atención al cliente, porque claro, cuando el trabajador no está satisfecho, no está contento, la atención al cliente que va a brindar, en muchos casos va a ser mejorable porque evidentemente si no estás contento, si no estás satisfecho, es que al final eso se refleja 100%, ¿verdad? Es que definitivamente, David, ya para en las tendencias que marcan este año 2024, se ha vuelto al concepto del cliente interno. Tú eres más o menos veterano de guerra como yo, o sea, de que tenemos ya unos añitos allí Fíjate. y 33 tú años que llevo yo, recordarás, Carmen, en sí, Telefónica Movistar. 33 años que se dice pronto, sí, sí. imagínate, o sea, que ya llevamos varios años en este mundo. Y tú recordarás que para la época de los 70 80 el tema de calidad total, donde se veía al trabajador Sí, como el cliente interno, estuvo muy de moda en ese momento. Sin embargo, fue desapareciendo y ya hoy nuevamente se está retomando ese concepto. sí, ¿Cuál es sí. la experiencia que tú le vas a brindar al ese cliente interno para que esté en disposición de dar un buen servicio al cliente? El buen servicio al cliente empieza a contratar bien a tu cliente interno, que son los Exacto. trabajadores. Y mimarlos Ujú. y cuidarlos. Yo tengo aquí, tengo 56 preguntas que hacerte, Carmen, como te comentaba antes. Es broma. Es broma, evidentemente. No te Y Yo, preocupes, yo quiero David, no que, te preocupes. yo quiero que te conozcan, Carmen, porque tu ejemplo, de verdad, es un ejemplo. Carmen Rivera, durante la pandemia, eh, es un ejemplo absoluto de reinvención, de saber adaptarse. Carmen es un ejemplo, construyó, podemos decir que construiste con tus manos, con tu inteligencia, con tu esfuerzo, en Instagram, una audiencia de más, hoy en día tiene más de 128.000 personas que te siguen. Y Carmen hace en Sí. Instagram contenido diario. Si alguno de vosotros dice, Carmen, ¿dónde la busco? No os preocupéis que en el vídeo, en la parte de los comentarios, y los que recibáis este contenido a través del correo electrónico, os voy a dar acceso a todos los lugares donde Carmen está disponible para vosotros en Internet. Carmen, ¿cómo? Y además yo que te conozco, sé que tú vienes de un momento en el que dejas de trabajar, dejas de tener una gran responsabilidad en una empresa, te tienes que reinventar. ¿Eso cómo se hace, Carmen? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, David, mira que sí, me has recordado el 2018. Ya para el 2018 yo tenía 25 años de laborar sin parar dentro de las organizaciones. La última posición que ocupé fue de vicepresidenta de capital humano en una empresa con más de 5.500 trabajadores.
Cuando uno está dentro de las organizaciones ocupando ese tipo de puestos, tú sientes que tú vas a salir y vas a tener todas las puertas abiertas. ¿Ves? Porque esas posiciones, quiera o no, te dan poder, te dan prestigio, te dan Claro, estabilidad financiera y todo. ¿Y qué pasó? La gran sorpresa que me llevé cuando salí, que no conseguía trabajo. Impresionante. Yo no contaba con que ya también tenía la edad que para los países, un país como en donde yo resido, que es Panamá, todavía hay una serie de paradigmas con respecto a la edad, porque se piensa que una persona ya arriba de 50 años va más hacia afuera que hacia adentro, por decir así. Y sobre todo por el tema de la tecnología, o sea, no descartan porque dicen, no, ya una persona de 50 años no está tan actualizada como un millennial, un centennial. Bueno, me tocó actualizarme también en lo que era, ahí bueno, cuando salí tomé dos maestrías en ese momento, el 2019 me la pasé estudiando, completé dos maestrías precisamente en universidades españolas, donde en la Universidad de Salamanca fue donde tomé una maestría de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, porque quería entender qué era eso, cuál era el impacto que la responsabilidad social y corporativa está teniendo hoy en el desempeño de los negocios y quería complementar eso también con lo que es la gestión de recursos humanos. Y la otra maestría que tomé fue con respecto a todo lo que es educación, tecnología e innovación. qué bueno. Fue como que yo, que creo en el universo, por decirlo así, me guío hacia allá, digámoslo de esa manera, porque después me sorprende el 2020 con la pandemia y el teletrabajo. Así que Toma ya. imagínense una persona de 54 años en una posición ejecutiva, que por lo general en las posiciones ejecutivas tú tienes gente para que te haga todo. Tú eres el que Claro, analiza los datos, el que ve la parte estratégica. Yo estaba en la parte estratégica, yo no estaba ni siquiera en la parte táctica, por decir así, o la parte operativa. Ya cuando me veo en el mercado desempleada y con una pandemia encima, fíjate. bueno, tuve que ser autodidacta. Empezar con videos de YouTube, quiero que sepas que eso me ayudó muchísimo. La gente que dice que hoy no puede aprender o no quiere aprender es simplemente porque hace falta proponérselo, porque yo aprendí a manejar Instagram con videos de YouTube, Qué bueno. aprender cómo funciona el algoritmo, porque no es solo publicar, sino entender las redes sociales. Cada red social, y tú lo sabes, David, eso es un mundo de tiempo que te consume. Tremendo. ¿Ves? Para poder llevarlas. Ahí en ocasiones me dicen, no, pero ¿por qué no abres un canal en otra red? ¿O por qué no haces otra red que no estoy haciendo en el momento? Es porque eso demanda muchísimo tiempo si tú la quieres Claro. desarrollar y realmente tienes un objetivo. Así que yo comencé con Instagram como una alternativa para ayudar a los trabajadores en Panamá que no sabían qué hacer en la pandemia y durante ese tiempo asistí a muchísimos, miles de trabajadores. Durante el 2020 y 2021 lo hice de manera gratuita totalmente. Después, Y un año después de ¿mm? Instagram, abrí TikTok y también abrí YouTube. Son los tres canales que hoy día yo manejo. Además, tengo una plataforma de e-learning donde tengo una serie de cursos que se venden online totalmente. Y quiero que sepas, David, que yo manejo mi plataforma de e-learning. Yo soy la que hago las programaciones, meto el contenido, yo misma manejo mis redes sociales. Y Claro. todo esto ya con, ni quiero decir mi edad, ya casi pegando a los 60 por decir así. Aunque no, ya vi que te sorprendiste, sí, yo voy a cumplir 60 años Es imposible que tengas esa el edad, 12 Carmen. de, el 12 de diciembre voy Tú a en realidad cumplir tienes 60 25. años. No nos engañes, Carmen. Tú en realidad tienes 25 años, porque es la edad que tienes en cuanto a empuje, energía, iniciativa, Sí, ilusión, optimismo. Entonces, ¿verdad? sí. La, Ujú. la persona que es joven no cumple años, siempre, realmente siempre es joven. Creo que algo así Sí, decía Pablo Picasso hace algún tiempo, ¿verdad? sí, no, Que quien definitivamente, nace joven muere definitivamente, joven, ¿no? Y creo exactamente. que ese es tu ejemplo. Yo he visto, porque yo me he puesto a curiosear un poquito, aunque yo ya
Fíjate que en TikTok no te he seguido nunca, porque yo no utilizo mucho TikTok, ¿no? Pero sí he visto que en Instagram, jornada de actualización de recursos humanos, masterclass, mutuo acuerdo, terminación de la relación laboral por acuerdo entre Ujú, las partes, masterclass, sí, renuncia, terminación de la relación ujú, laboral por decisión unilateral del trabajador y causas no imputables. Claro, imagínense sí, ustedes, queridos suscriptores y queridos ujú. oyentes y televidentes, se dice así, ¿verdad? Imagínense ustedes en plena pandemia la de casuísticas, las de circunstancias diferentes que se producen y Carmen recibiendo en su canal de Instagram, que además creo que sigues haciendo, pero en aquellos entonces hacías directo prácticamente todos los días y a veces Sí, varias sí, veces en el día, sí, ¿verdad? varias Y veces, sí. recibiendo consultas y consultas, ¿verdad? Aquello tuvo que Ujú, ser, Carmen, un auténtico bombardeo porque seguro que en algunos casos no se estaban sí, cumpliendo para nada, ¿verdad? Lo para que, lo que nada. el marco de los trabajadores decía en asuntos de relaciones Mm, laborales. Y además, fíjate, yo lo pienso a veces, digo, oye, qué difícil es, eh, posiblemente la pandemia evidentemente ayuda porque se empieza a generar contextos en los que no se cumple la legalidad o simplemente hay dudas por ambas sí, partes, que también podría ser en una ujú, situación tan excepcional, pero ujú, imagino que el bombardeo tuvo que ser tremendo de consultas, sí. ¿verdad? Sí, era tremendo y mira que yo adopté una práctica en ese momento, pues porque no tenía que hacer, estaba sin trabajo. Yo contestaba con audios a los trabajadores. Ni siquiera Mm, era tecleado, sino con audio para que ellos me sintieran cercana, para que supieran que era una voz que les podía ayudar, que les podía contener en ese momento. Y recuerdo que algunas personas me decían, oye Carmen, no sé si en España se utiliza el término, acá en Panamá se dice mangonguear, o sea, como tratar muy suave, muy así, apapachar al trabajador. Y yo les decía, no, esto es porque ahorita el trabajador está herido, el trabajador está golpeado, o sea, no claro. habíamos vivido una situación así como la que se vivió en la pandemia, ni el Ministerio de Trabajo, ni las empresas, o sea, nadie sabía qué hacer. No era que yo sabía qué hacer tampoco, pero al menos dominaba la ley y sabía que era aplicable y que no era aplicable y podía decir, vete por aquí, vete por allá, o Claro. puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y bueno, mira que hasta el día de hoy yo sigo atendiendo muchas consultas en las redes sociales y en TikTok tengo más de 1.200.000 likes. Qué bueno. En, sí, producto, pues, y solo contestándole preguntas a los trabajadores. Y algo interesante, David, tú sabes que como mujer uno quiere verse bien siempre, pero yo tuve que renunciar a eso para poder realmente llevar la red social, porque cuando tú estás grabando, cuando tú me dices cómo lo haces, cuando tú estás grabando, si tú te pones a pensar, ay, que aquí se me ve una arruga, ay, que aquí tengo el pelo Sí, tan un brillo feo, en mi mira, gafa. cuando yo veo mis videos de esa época, ay, yo digo, pero qué horrible que estaba yo para esos No. videos. Pero Estabas bueno, es historia maravillosa, Carmen. patria. Estabas maravillosa y bella porque no hay nada más bello y lindo en el mundo que servir a los demás. Y es lo que tú estabas haciendo. Estabas Y sirviendo a los natural, demás. proyectarse uno así Claro. natural, porque un consejo que le doy a quienes, o una sugerencia que les doy a quienes quieran incursionar en este mundo de las redes sociales, entre más natural te muestres, más cercanía tienes con la gente. ¿Ves? Por supuesto que los filtros son súper tentadores. A veces pongo los filtros que ni yo misma me reconozco. Digo, que ni yo misma me reconozco, Que se pero puede hasta, yo me podría poner hasta pelo aquí que ya no tengo y sí, sí. lo podría tapar si quisiera. Y esta barba Sí, hacer es más pura, ¿verdad? una tentación los filtros y a veces lo hago porque también cuando tú estás en las redes sociales, tú creas como un avatar, o sea, que Mm, realmente es como un personaje y los utilizo también, pero también hay otros momentos en que salgo así, en blanco y negro, sí, sí, totalmente. totalmente. Y la naturalidad y sobre todo yo creo que cuando al final te centras en ayudar, yo esto es algo que me viene a la mente que a veces trabajando con alguna persona en temas de hablar en público, miedo escénico, a veces uno pone, la persona que tiene ese miedo escénico a veces y, ay David, es que no sé cómo hacerlo, es que la verdad que me pongo nerviosísimo y empieza a decir X cosas y yo le digo, ¿sabes lo que está pasando?
digo, ¿y por qué pones el foco en ti? ¿Por qué no pones el foco en los demás? Y entonces es como una especie de iluminación porque la persona se queda Sí, sorprendida, ¿verdad? Y esto, en cierto modo, lejos del miedo escénico, ah, evidentemente, pero al final mm, uno deja de pensar en sí mismo cuando piensa en los demás y piensa en mm, servir a los demás, que es lo que yo creo que así mismo es. lo que tú te has dedicado en este tiempo. Luego he visto que en los últimos tiempos has hecho eventos presenciales en los que has contado con muchos de tus seguidores, ¿verdad? Eso ha tenido que ser un momento Mm. mágico, ¿no, Carmen? Sí, definitivamente este año ya me lancé a hacer eventos presenciales, producto de que los seguidores lo estaban pidiendo y fue un éxito total. O sea, los eventos presenciales hay una energía, un Claro, entusiasmo, esa conexión directa con la gente, definitivamente no tiene reemplazo, claro, por decirlo así. claro. Ahora, algo importante, David, también. Yo me he dado cuenta en estos años que definitivamente la práctica es la que hace la perfección. Yo siempre, incluso, yo tengo un hijo de 23 años y yo siempre le decía a mi hijo, la práctica hace al maestro. Eso es así, o sea, el que tú practiques algo constantemente te va perfeccionando. Y yo lo noto con la grabación de videos. Por ejemplo, cuando hay días que por X, Y o Z razón yo no puedo grabar en una semana algo. Cuando vuelvo a grabar, ya me siento que titubeo, que tengo que volver a hacerlo de nuevo. Y es precisamente por eso, porque donde uno deja de hacerlo, pierde habilidad y pierde destreza. Entonces, mantenerse, y eso es algo que yo recomiendo, mantenerse en, ¿cómo te puedo? En acción. O Es sea, constante acción, sí. siempre estar haciéndolo, es lo que te va perfeccionando. Sí, sí, total, total. Fíjate que a mí me ha pasado hoy, y mira que voy a hablar contigo, que nosotros hemos hablado muchas veces por teléfono, por WhatsApp, audios por Ah, aquí, por allá, nos hemos visto en vídeo muchas veces. No, no tenemos la fortuna de conocernos en persona físicamente, ¿verdad? De poder darnos un abrazo, un beso, no, no, porque bueno, sí. yo, como si no lo saben, yo estoy en España y Carmen está en Panamá. Pero sí es verdad que, y Ujú, he sentido como hace mucho que no hacía una entrevista, he sentido ese cosquillo que yo tenía tiempo atrás cuando hacía las entrevistas en los sí, podcasts, que yo te he hecho alguna entrevista en YouTube o te he hecho alguna claro. entrevista para alguno de los podcasts que tenía. Y, Ujú, pero eso es bueno, ¿verdad? Porque cuando uno se pone un poquito nervioso es consciente de, de la responsabilidad que tiene sí, y coincido contigo 100%. Al final, es verdad que cuando uno adquiere esa capacidad de hablar en público, se empieza a activar una especie de piloto automático, ¿verdad? Pero no piloto sí. automático que uno lo que diga, lo diga sin pensar. Ujú, Uno tiene en su cabeza la ujú, intencionalidad de lo que quiere, pero como que ya hay un protocolo que ya está activado de que tú ya estás acostumbrado a exponerte, ¿verdad? Porque esto no deja de ser una claro, exposición, ¿verdad? claro, Y, claro que sí. y ahí es Y es donde ahí, entraña. sí, mira, yo creo, David, que ese estrés o esa ansiedad que puede sentir uno antes de presentarse, en donde sea que te vayas a presentar, parte de estar en acción, por Claro, decirlo así. sí, Siempre la sí, vas a sentir. Ayer yo tenía, por ejemplo, una capacitación, unas masterclass. Imagínate cuántas veces puedo yo haber dado masterclass, infinidad de veces, y yo sentía ese cosquilleo que dices claro, tú antes del evento, pero ese es bueno. ¿Cómo no sabes si ese cosquilleo es bueno o malo? El cosquilleo es bueno, siempre te lleva hacia adelante, ¿ves? claro, No te paraliza. El estrés o el cosquilleo, por decir así, negativo, es cuando te paraliza o te tira hacia atrás. claro. ¿Ves? Por decir. Cien Mientras cien por y 100%. los grandes artistas lo dicen, que siempre antes de entrar al escenario tú sientes ese cosquilleo, pero es por la intención de querer hacerlo bien. Claro, es la responsabilidad. Y yo creo que muchas veces cuando ese cosquillo aparece, para mí una de las cosas que me ha funcionado siempre es sonreír. O sea, yo he conectado con la audiencia, la Ajá, sonrisa así emerge, mismo. conectas con las sonrisas de las demás personas, ¿verdad? Ujú, Y entonces somos humanos, es que no somos perfectos y yo creo que hay veces así. que las personas que a la hora de hablar en público tienen ese miedo escénico previo o esa
aparecen muchas distorsiones cognitivas de la realidad, ¿verdad? Eso es cierto, ¿no? Claro. Ujú. Pero yo creo que muchas veces hay que ser más cariñoso con nosotros mismos. No, tengo derecho a ponerme nervioso. Si es la primera vez que hablamos en público, tengo derecho a estar nervioso porque no estoy acostumbrado a hacerlo, ¿verdad? Y Claro, al es parte de la final, humanidad. efectivamente, Mira algo es así. interesante, David. Como parte de la gestión de recursos humanos, un proceso muy desagradable es cuando tú uno tiene que despedir personas. Uf, ¿Ves? Yo creo que eso tendrías que ser alguien que le falte empatía como para tú alegrarte de despedir a alguien. Y yo siempre que me tocaba despedir una persona, sentía, no te voy a decir que me ponía a llorar o que, no, pero uno lo siente, quienes lo han hecho lo sienten, claro. que Como tener que, culpabilidad, uno ¿no? sabe, Claro, mañana tengo que hacerlo. claro. Y hubo una época en que yo decía, yo quiero dejar de sentirme mal porque voy a despedir a alguien, hasta que empecé a analizar y me dije a mí misma, el día que yo no sienta nada, cuando voy a despedir a una persona, ese día tengo que dejar de hacerlo. Efectivamente. ¿Ves? Qué bueno. Porque parte de hacer ese proceso es hacerlo de una manera respetuosa, considerando también que algún día uno va a estar del otro lado. Porque Claro. mientras trabajemos para alguien, tarde o temprano te va a tocar estar del otro lado. Y hasta el día de hoy hoy yo no hago despidos, por incluso cuando me lo piden yo ya no lo hago porque en 25 años hice suficientes. Hoy día yo me concentro más en el crecimiento, en el desarrollo, en que la gente sea empleable. Pero esa es una recomendación que siempre le doy a las personas. Si tú estás ejecutando despido, el día, eso que tú sientes, ese malestar es bueno. Claro. El día que no lo sientas, ya mejor que no lo hagas más, porque te vuelves sádico, te vuelves inhumano, te Uf. vuelves injusto. Cada vez que aparece el tema de los despidos, ¿sabes de qué película me acuerdo? ¿Recuerda la película Up in the Air, la película Sí, cómo De no, George cómo no. Clooney? Es, ¿Eh? Buenísima la hace unos película meses aquella. atrás, hace poco la volví a ver y definitivamente es de impacto cada vez que tú terminas la relación laboral con Claro. unas personas. Pero bueno, al fin y al cabo pues alguna de estas Es cosas parte, es es parte, parte del mundo de la es empresa, de las parte. relaciones Así laborales mismo es. y seguro que muchos empresarios, emprendedores o dueños de negocio que ahora mismo están viendo la entrevista, pues pueden tener dudas en algún tema concreto o pueden tener dudas acerca de cómo abordar una situación. Pues aquí tienen a Carmen, que les puede ayudar seguro y que con todo lo que vamos a compartir de sus redes y en donde la pueden encontrar, seguro que hay algo que les puede interesar y que conecta con una necesidad que pueden tener y que es una expertise Exactamente. de Carmen, ¿no? Carmen, ¿tú a qué hora te levantas? Bueno, mira, durante mis 25 años de labores, me levantaba como a las 4:30, 4:30, 5, porque siempre me gustaba hacer algo de reflexión y meditación antes de irme a trabajar. Y eso creo que me ayudó muchísimo a mantener siempre un carácter estable, de cercanía, aunque en mis épocas de juventud pues era muy estricta, porque si lo hablamos a partir de la prueba DIS, yo soy un D puro, Claro. subrayado y en negrita, y en mayúscula, un D en mayúscula, subrayado y en negrita, por decir así. Y cuando uno se levanta, ¿qué es lo que hace? Porque uno está dormido, el siguiente estado de estar dormido, ¿cuál es? Despierto, Despertar, ¿verdad? despertar. Y si decimos la palabra despertar, ¿a ti qué te suena? ¿Qué te trae? Bueno, lo primero que me trae es mi libro reciente, el libro que escribí recientemente, que Que se llama así, precisamente, despertar. precisamente se llama Despertar. Sin embargo, pues yo siempre he tenido una vida espiritual o una vida interior muy activa.
Yo soy de esas personas que le gusta mucho el autoanálisis, por decir así, contrario a otras personas, y no es que esté bien o esté mal, simplemente somos así. Hay Claro. personas que yo las he escuchado y dicen, ay, no, Carmen, a mí no me venga a hablar de eso del interior y el yo y el consciente y el inconsciente. Dicen, no, 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 yo no ando en esa onda. Y no es que esté mal, simplemente así. Sin embargo, pues a mí siempre me ha gustado mucho el tema me apasiona el tema de la vida interior. Y ahora, por ejemplo, con todos los estudios que se están haciendo del cerebro, ya desde hace varios años que se viene invirtiendo en investigar cómo funciona el cerebro, todo lo que es la neurociencia para mí es apasionante, totalmente apasionante. Así que hoy, por ejemplo, fue un día que me desperté a las 4:30, pero anoche me Fíjate. acosté a las 8:30 porque te comento, David, ya en ese proceso de crecimiento y de desarrollo. Estoy tratando de dejar el celular 2 horas antes de acostarme. Uy, qué Re- reto. de- Qué reto, Carmen. sí, sí. Es un reto precisamente que va con todo esto que he estado aprendiendo de la neurociencia. Y definitivamente yo regularmente me acostaba a las 10:30, por decir así, pero pasaba 2 horas pegadas al celular, viendo de todo, pues de todo, de todo, de todo. Y entonces ya casi que ponía el celular al lado y me acostaba, pero eso es un gran daño que se hace al sueño, a nuestro cerebro. Entonces empecé con media horita antes y la verdad te confieso que me está costando. Imagínate, si yo Claro, tengo tanta actividad en las redes sociales, pero lo estoy haciendo por el tema de tener un mejor sueño, llevar mi cerebro a su máximo potencial, y estoy regulando mucho la exposición y sobre todo antes de dormir, así que no tenía que hacer nada en el celular. Bueno, me dormí a las 8:30, así que a las 4:30 hoy estaba despierta. fíjate, son Me ocho fui a horas, hacer que es ejercicio. descanso. Sí, Claro, ocho como no, horas sí, está como muy no, bien. sí trato de que Claro. sea de 7 a 8. Y ya desde el año pasado también empecé a hacer ejercicio. Mira, el ejercicio físico yo he tenido épocas en que hago ejercicio, otras no hago nada. Sin embargo, ya recuperé el hábito de hacer ejercicio, que esa es otra fuente, y sobre todo para los que ya estamos de 50 para arriba. Cuando tú llegas a la edad de los 50 años, algo te duele todos los días si no haces ejercicio. Que si Desde que tú rodilla, que si empiezas a hacer articulaciones. ejercicio, se te van todos los dolores, todos los dolores. Qué bueno. Y algo que acompaño con el hacer ejercicio es escuchar audiolibros. Ah, Y es mira. impresionante cómo en una semana ya tú has escuchado todo un libro. Sí, sí, es No, y maravilloso. ese es un boost, por decir así, para el cerebro impresionante, impresionante. 100%. Fíjate que yo eso lo hago. Yo leo muchos libros en audiolibros, pero compro libros, por ejemplo, en Amazon y ahora a través de la aplicación Alexa lo leo a través de Alexa y le digo leer en este dispositivo, me pongo mis auriculares y, o sea, es que es maravilloso. Y luego voy conduciendo el coche o el carro, como se dice en Latinoamérica, exactamente igual. Sí, Y es una forma maravillosa de estar constantemente maravillosa. interesándonos por cosas Actualizado. que a nosotros pues, nos parece que son relevantes, ¿no? Y la verdad que, oye, qué buenos hábitos, Carmen. Y tú Y, sabes cuál es la base de eso, David, el ¿cuál? mantenerse empleable. Yo creo que por un lado, la gran responsabilidad que tenemos las empresas, y por eso existen los programas de capacitación, desarrollo, gestión del desempeño, el feedback como parte de la cultura, es mantener a los trabajadores empleables, que cuando tú llegues a terminar la relación laboral, porque es parte de la vida laboral que Claro, algún día la relación termine, ese trabajador se puede reinsertar rápidamente en otro trabajo. claro. No que el trabajador te diga, aquí estoy tan desactualizado que así es como me retienen, porque si salgo de aquí no me dan trabajo en ningún otro lado. Yo creo que parte de la capacitación también que se brinda es para mantener a los trabajadores empleables. Y quienes estamos laborando de manera independiente, esa es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos.
O sea, constante. mantenernos empleables, porque ayer precisamente tenía una conversación con un ejecutivo de alto nivel que me estaba comentando que en ocasiones los ejecutivos son muy dados a mandar a capacitación a la gente que está bajo su nivel, pero ellos no van a capacitación. ¿Ves? Sí. Entonces, de nada sirve que tengas el titulazo si tú cuándo fue la última vez que tomaste un curso, que te leíste un libro, que aprendiste algo. Y tú sabes que para combatir el Alzheimer también y cualquier otra cantidad de enfermedades, tiene que estar aprendiendo constantemente. 100%, ¿eh? Y además además Carmen, al hilo de lo que estás diciendo, muchas veces cuando trabajamos con equipos y utilizamos la metodología DISC, que nosotros, Carmen y yo, como realmente nos conocemos, es gracias a que Aldis. ella Ujú, es, además de amiga, clienta de hace algunos años, pues prácticamente casi 5 años, ujú. y realmente hay veces que en los equipos, los líderes buscan evaluar a su equipo, pero no se evalúan a sí mismos, ¿verdad? Y yo, Así y yo hay mismo es. veces que les digo, aquí se tiene que evaluar todo el mundo, porque es una prueba de talento, necesitamos conocernos y yo creo que ese autoconocimiento es clave, no solo para saber cómo te comportas, cuáles son las emociones que están más presentes en ti, sino también para conocer a tu equipo. Y entonces en esa comunicación que se produce y en esa interacción en el que yo me conozco, igual que cuando hablamos de liderazgo, ¿cómo poder liderar a otros si no me lidero a mí mismo, ¿verdad? Pero esto pasa mucho, Carmen. Definitivamente, ¿A que sí? Hay que por evaluar al supuesto. equipo, pero yo no. O el equipo No, directivo no. definitivamente. Y Y mira que también. me acaba de pasar precisamente en una empresa, David. Uno de los gerentes de área solicitó una capacitación en liderazgo para el personal, pues, para todo el resto del personal. Esa es una empresa cuyo gerente general es muy abierto a la capacitación, al desarrollo, así que todos se apuntaron en la capacitación. ¿Y qué te puedes creer? Que el que sugirió la capacitación no logramos que fuera a ninguna, porque dice que él no era el que tenía el problema, sino el resto. Entonces ya cuando esas cosas pasan, tú te das cuenta quién es el problema. ¿Ves? Y, y definitivamente a mí me gustaría contar un poquito en lo que es cómo te conocí. Cuando yo estaba dentro de las empresas, yo contrataba la prueba DISC a una persona acá en Panamá que era la que la distribuía. Sin embargo, bueno, vino la pandemia, ya se volvió incosteable, por decir así, el precio que esta persona nos daba. Y yo digo, no, yo tengo que buscar a alguien más que pueda ofrecer este tipo de pruebas. Y andando en la web, por aquellas cosas del universo, me encuentro con David. Totalmente desde que nos contactamos, David me ofreció una buena alternativa para yo seguir manejando el DIS. Y aquí abro un paréntesis. Como psicóloga, soy muy creyente de las pruebas psicométricas. A nosotros incluso en la carrera de psicología hay una materia completa que es psicometría, o sea, donde aprendemos cualquier cantidad de pruebas psicológicas. Hablar de psicólogo es como tenemos un letrero que dice pruebas psicométricas. Sin embargo, al día de hoy, siendo psicóloga, la única prueba que yo aplico en este momento es el DISC. ¿Y por Es qué? el único. Es que allí te voy a decir, Esa es la primero, pregunta. primero que es una prueba que evalúa gente dentro de parámetros normales. Empezando por allí, porque yo no estoy en psicología clínica ni nada por el estilo. Así que si estamos dentro del ambiente organizacional, a mí me interesa saber la gente normal, cuál es su estilo para comunicarse, cuál es su estilo para liderazgo, cuál es el estilo con el que procesa la información. Yo soy muy creyente también de las inteligencias múltiples como capacitadora y facilitadora. En una época de mi vida fui directora de capacitación y desarrollo. A mí me encanta capacitar y creo en las inteligencias múltiples, o sea que Claro. cada persona procesa la información de una manera diferente y que como facilitadores
tenemos que darle un poquito a cada, un poquito o mucho si lo llegas a conocer a cada tipo de inteligencia. Y el DIS para mí, y tú lo sabes, David, yo no hay, si voy a dar una capacitación sobre formación de equipos, a todos les aplico el DIS. Si voy a dar una capacitación de liderazgo, a todos les aplico el DIS. ¿Y por qué el DIS? Porque yo con el DIS me atrevo a decir, ese resultado es así porque es así. ¿Ves? Es que yo recuerdo, Carmen, que una de las, no sé exactamente en qué contexto, pero no, te digo la frase de una persona que cuando recibe la prueba dice, es que yo soy muy así, tal y como describía la prueba, y entonces ella decía, yo, Sí, es que es muy yo. sí, 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 así Y de hecho, yo mismo. sé que tú, y Carmen incluso lo que suele hacer es que imprime los informes de manera individual para que cada uno se lleve su propio informe, ¿verdad? Sí. Sí, a Y pesar de que estamos en la época del paperless o cada vez menos papel, sin embargo, mira algo interesante, o sea, está bien, tratamos de que todo sea digitalizado, hay que conservar los árboles y todas las cosas, pero ya hay estudios de neurociencia que indican que cuando tú escribes y claro, rayas, las cosas se quedan más grabadas en tu cerebro y lo puedes traer a futuro en la memoria a mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué hago yo con el DIS? Y para todas mis capacitaciones, siempre debe el grupo que va a ir a capacitarse, debe hacer el DIS unos 8 días antes para yo poder mapear cómo está ese grupo, cómo está esa organización, hacia dónde tienden más los perfiles, porque tal como lo hemos hablado, David, que esa es otra asistencia que yo te agradezco mucho, que cuando yo hago el mapeo y hay algo que me hace ruido, de una vez, oye David, ¿por qué tal cosa está pasando? ¿Por qué es normal que en una empresa tal esté más hacia un D o hacia un C? Y lo hemos hablado y definitivamente que es sí, así, pues por el tipo de sí, empresa en ocasiones, pues tú cuando tú haces el mapeo de todo el grupo, tú vas a ver que está cargado para un lado, para el otro. En una ocasión que recuerdo que eso lo hablamos porque David para mí es como mi mentor en ese sentido, que por eso yo contigo no me cambio, por más ofrecimientos que me hagan, yo contigo no me cambio porque aprendemos mucho de cómo vemos los resultados. Recuerdo en una ocasión en una empresa en donde incluso el gerente general había hecho la prueba y no había un solo D en ese grupo, en la organización. Y yo me acuerdo que yo llamé a David, le digo, oye David, pero ¿por qué nadie sale D? Y no es que el D sea mejor que todo, pero el D logra resultados más rápidos. claro, y Entonces, enfoque tú objetivos. necesitas a medida que, aunque David siempre me lo repite y yo lo confieso, David me dice, todos logran resultados desde su estilo. Pero déjame decirte una cosa, que para lograr resultados, David, no hay como un D. O sea, Claro, sí, absolutamente, absolutamente. Y cuando no hay rojos, no hay D en una organización, eh, es sintomático, es exacto. sintomático. Me tocó otra empresa también que me acuerdo que aquella vez también lo dialogué contigo, que no aparecía un solo perfil y alto. Y cuando llego yo a esa organización, definitivamente era una depresión total por la rigidez con que estaban manejando el tema y la tensión que allá había del trabajador como persona era nula. No había Claro, un solo perfil en- y ahí es donde vemos lo del equilibrio. Entonces, para mí el DIS primero es una prueba científica. No es como que tú le vas a decir a alguien, oye, yo por lo que te veo, para ver, déjame ver, tú eres, o sea, ahí no estamos adivinando, ni con una bola de cristal para ver, no, 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 él dice es algo sumamente científico, es una prueba rápida también de 10 minutos, a sí. veces, por lo general, 10 minutos es lo que toma y es tan exacta
Y eso ya te digo, yo he probado diferentes proveedores de prueba DIF, porque cuando estaba dentro de las empresas la usaba. Y me he quedado contigo, David, precisamente dos cosas. Una, el soporte y la apertura que siempre tenemos para conversar sobre lo que se va dando, la prueba aplicada en la vida real, sobre todo cuando se hace el mapeo de grupos grandes. Tú siempre, yo te converso, tú me contestas, me das tu opinión. Y lo otro que a mí me encanta de ti, David, también es que me ahorras tiempo. Y te voy a decir dónde tú me ahorras tiempo. Quizás te lo confieso aquí en público, que tú siempre estás investigando. Tus productos, yo los llamaría evergreen. Siempre Gracias. están verdes, siempre están actualizados, sí, porque eso es muy importante hoy día. O sea, cada vez, David, que tú me dices que estás haciendo esta certificación, que estás evaluando esto, que estás probando esto otro, ese tiempo que tú me ahorras a mí, porque si tú no lo hicieras, yo tendría que hacerlo o ver pues quién otro lo haría, porque hoy Claro, día, por más bueno que haya sido tu producto hace 4 años, que fue creo cuando empezamos a adquirirlo, yo necesito estar con un proveedor que me garantice que está cuidando que su producto esté evergreen, ¿ves? Siempre verde, siempre actualizado. Y me encantó 100%. cuando me dijiste que ya la prueba va a estar en inglés también, que En, bueno, para los españoles la tienes en catalán también, en me dijiste, acá catalán, pues no hablan sí, catalán, pero el inglés me sí. funciona también. Va a estar en inglés, aparte todo el sistema de, ya te lo comenté, en cuanto tenga la beta, evidentemente vas a ser la primera persona que lo va a tener en su Ujú. poder. O sea, tengo a mi querido informático que está trabajando en hacer unos gráficos que sean muy potentes, Sí. que nos proporcionen mucha información, porque lo que tú dices, Carmen, en realidad cuando tú tienes el simple gráfico de colores de una organización, tú ya te haces una idea. Y hay veces que un ¿Cómo líder no? te dice, ¿cómo nos ves? Y tú empiezas a decir, por ejemplo, eh, es verdad que no, yo no creo que se trate solamente de que nosotros elucubremos cosas, sino que apoyamos lo que decimos con las preguntas que hacemos, ¿verdad? Y entonces con la Exactamente. información que ellos nos van proporcionando, pues decimos, oye, ¿y la comunicación qué tal dentro del equipo? Claro, si no hay amarillos, ¿verdad? Porque esos amarillos generalmente Sí, suelen ser es amarillo, mandos internos. exactamente. Esos sentimientos, las emociones, el alma de la fiesta Y comunicación, claro. Y y comunicación, comunicación. persuasión, motivación. Y Ujú, si los amarillos no están presentes, significa que la comunicación, la inspiración, el ujú, impulso, esa energía no está tan presente. ¿Vale? Depende también siempre del contexto y hay que analizar el contexto. Hay contextos en los que a lo mejor la comunicación puede ser de otro tipo o puede ser una ujú, comunicación que se apoya más en la parte C, en la parte azul, en la parte más analítica, más. Claro, porque ujú. cuando, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando analizo los resultados que a veces salen, yo veo que digo, bueno, claro, si trabajas en un área muy técnica, lo más normal es que te aparezcan muchos verdes y muchos azules, Sí, ¿verdad? y muchos azules. Eso me pasó reciente en una empresa, casi la mayoría era Efe- verde y azul. Efectivamente. Eh, mira que, mira que me pasó en una empresa que se dedica a ventas. Y estaban teniendo problemas en venta, o sea, las tiendas o las sucursales no estaban llegando al presupuesto de ventas requerido. Sin embargo, ellos catalogaban a los gerentes como buenos, pues como competentes. A mí me gusta cuando hacemos el DIS y lo utilizamos para capacitación, solo tener 4 mesas, porque cada mesa representa, o sea, para que ellos lo vean mapeado en el momento del Sí, escenario, sí. cada mesa representa una letra, o sea, los D se ubican aquí, los I aquí, los S acá y los C acá, 4 mesas, no permito más de 4 mesas. Qué bueno. Cuando hicimos el mapeo, primero pues antes de entregarle los resultados, igual pues se les explica lo que es cada uno, se le ponen videos así parecido a los que tú tienes, para que ellos se califiquen lo que ellos piensan que son. Y tú ves que ellos se ubican en las mesas, pero después cuando yo les entrego los resultados, se tienen que volver a ubicar.
¿Y qué te parece que en esa empresa no había ni D ni I? Todos eran C y S. Y no es que el C y S eran malos, sino que esta gente pasaba mucho tiempo analizando datos, porque tú sabes que Claro. los C cuando se ponen, analizan datos, pero es Es su para arriba y para elemento, están abajo. en su elemento, claro. Y tú sabes que en ventas es más que analizar datos, ventas es moverse, ventas es improvisar a veces, hablar, salir adelante, atreverse. Y ellos no tenían ese perfil. Y además pasa una cosa, Carmen, cuando hay C y S, eminentemente en una organización, tiene que ver con el ritmo de la organización. Y el ritmo de la organización es lento. Lento, exactamente. Por eso El no es que ritmo de digamos un... que Claro, es los lento, resultados que salen exactamente. nunca son ni buenos ni malos. Es lo que decimos No, siempre, no no hay son ni resultados. buenos ni malos, pero cuando a mí me preguntan, David, eso, ¿y cuál es el mejor? Es que depende el puesto, depende el Claro, contexto, porque si tú necesitas gente que sea, que tú sabes que los vendedores hablan hasta por los codos, por decir así, y claro. aprenden a rebatir las objeciones y a esto y al otro. El C es puro número, puro paso a paso, puro primero. Por eso cuando tú ves, por ejemplo, la gente de contabilidad que pelea con venta, es porque contabilidad es al paso a paso y necesita que le detallen todas las transacciones y que entreguen los temas a tiempo. Y el vendedor ni le ponga fecha, pues, porque ni le pongas a hacer papeleo, porque lo detesta. ¿Ve? Es que además los rojos y los amarillos, ritmo rápido. Rojo, amarillo, ritmo Exactamente. rápido. Verde y azul, Y ritmo el C y lento. S era lento, exacto. Pero mira lo importante, tú sabes qué me gusta a mí del DIS, que si tú decides trabajarlo, lo Claro. puedes trabajar, no es una sentencia. Como yo te decía, en mis años mozos, yo era una D en mayúscula, subrayada y en negrita. Mi I era mínima, mínima. Y hoy día, porque yo acostumbro a hacerme el DIS más o menos una vez al año, porque la Claro. posición donde tú estás, el contexto, te ayuda a moverte en las diferentes áreas. Y hoy día mi I, por decir así, o mi amarillo, es mucho más alto. Casi ahora, hoy día yo salgo de I, por decir Claro. así. Perfil Pero en alentador, un claro. momento dado que yo tengo que revisar un reglamento interno, que tengo que ver con leyes, que tengo que ver con procedimientos, entonces yo sé que tengo que subir mi C. Y yo creo que eso es, aunque tú me repites una y otra vez, pero a mí que no hay que no es que sea la letra, sino tú sí me hablas que no hay que etiquetar. Pero a mí me encanta, por ejemplo, saber que yo como persona puedo decidir si tengo un nivel de madurez suficiente o estoy suficientemente trabajada. Yo me puedo mover por todas las letras según el momento, según lo que diga el Claro, momento. Y claro. allí es hacia donde yo llevo mis capacitaciones en liderazgo y en trabajo en equipo, por decir así, que ya cuando tú decides cultivarte, si se necesita que seas I, tú vas a ser I. Ahora, jamás vas a ser tan espontáneo como un I verdadero, por decir así, o un I Claro, natural, porque eso le sale la espontaneidad y la naturalidad que a gusto. Pero tú puedes trabajar el I y tú puedes ser ese también más claro, tranquilo, más conciliador, más pacificador y tú también puedes ser detallista, meticuloso, hacer control de calidad. Ahora, yo lo noto en mí. No es lo mismo que tú me pongas a liderar un equipo y a cumplir con fechas. Ahí yo no gasto energía en nada porque eso es mi naturaleza. claro, Pero cuando tú me pones a hacer detalle, yo te saco el detalle, pero quedo drenada porque esa no es mi naturaleza. claro. Implica, al final tenemos siempre un poco de los cuatro estilos, siempre, ¿Sí? siempre, esa es la realidad. Y el gran reto, yo diría que no se trata tanto de decir cuál es el estilo que yo tengo, sino como tú bien dices, qué estilo me interesa usar en este caso Ujú, concreto, en este sí. contexto. Y la clave esencial es, uno, me conozco a mí mismo, dos, conozco a las personas con las que me relaciono, o podemos decir, conozco al cliente con el que me relaciono.
y por tanto Sí, este cliente es así. Es que nosotros un cliente o una persona podemos conocer su perfil DIS viendo su despacho y viendo su así mesa, mismo, cómo viendo está su mesa. organizada, ¿verdad? ¿Y, ¿Qué y, fotos y qué tiene? Si son punto? fotos familiares, ¿verdad? Sí. Mira, cuando las Todo. personas están buscando trabajo, yo también aplico en reclutamiento y selección el DIS. Es que el DIS tiene una utilidad enorme. Y lo que yo le digo a la persona cuando se está preparando para una entrevista, pues primero que sepa cuál es su estilo. ¿Por qué? Porque tu estilo te va a hacer comportarte de cierta manera y tú tienes que estar awareness, por decir así, consciente de cuál es tu estilo para saber cuál va a ser tu tendencia. Porque lo que yo considero que es los errores que a veces cometen algunas personas es que solo se comunican desde su estilo. Entonces, por ejemplo, un C que le gusta el detalle, súper meticuloso, entonces va a una entrevista con un D, que los D son así al grano, rápido, muévete, apúrate y listo. Entonces el D con su calma y su paciencia, ni siquiera se da cuenta que el que tiene al frente ya se desconectó y Claro, sigue hablando porque se está comunicando desde su estilo. Lo que yo recomiendo siempre es trata de identificar cuál es el estilo del que tienes al frente y ponerte en esa sintonía, porque de lo contrario no te van a contratar nunca. claro, ¿Ves? Igual, si tú vas y te va a entrevistar un C, saca datos, estadística, el paso exacto. a paso, los colores, el detallito, Hasta la presión atmosférica. hasta hasta la presión atmosférica, porque también esa es la otra. Si yo soy D y resulta que me va a entrevistar un C y yo voy como una carretilla, tampoco me van a contratar nunca porque no logré conectar en ese momento. De allí que yo siempre hago un llamado muy importante a que presta atención a quién es que tienes al frente, cuál es su Claro. estilo y así conectas. Yo lo resumiría, David, que también lo utilizo mucho desde que yo aprendí lo que es la programación neurolingüística, la famosa PNL. Igual es con el DIS. Cada persona tiene un código de acceso que es como una caja fuerte. Sí, Si tú conoces el código de acceso de esa persona, tú nada más llegas y clic, 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 entra. tocas colocas el código y se abre. Cuando tú no conoces el código de la caja fuerte y la quieres abrir, o entras a mazazos, a martillazos, se daña la relación, se daña la Sí, persona. Entonces, conocer el estilo DIS de una persona es conocer el código de esa caja fuerte claro. y poder accesarlo. Ujú. Fíjate que cuando estás diciendo lo que estás diciendo, que tiene que ver bueno, con el modelado, con el acompasar, ¿no? Con el adaptarnos al estilo del otro. Hay una frase que yo siempre utilizo aquí es, la semejanza no se nota, solo la diferencia choca, ¿verdad? Eso me gusta. Ajá. Y es una frase que, fíjate que yo esta frase, Carmen, la descubrí en un vídeo de una película, la película que se llama El octavo día. Y en vivo y en directo se veía a un profesor de ventas que estaba intentando motivar a su equipo y entonces dijo esta frase. Y aquella frase resonó conmigo de inmediato, porque la semejanza no se nota, solo la diferencia choca. En la medida en la que somos capaces de ser semejantes a la persona que tenemos delante, la persona se siente cómoda, la persona se abre más, ¿vale? Decodificamos ese código de acceso, ¿verdad? Y eso Y te lo permite el DIS. Eso te lo claro, permite el DIS. sí, sí, completamente. Y luego no lo hemos comentado a lo largo de este ratito, pero el DIS, una de las ventajas que tiene, a diferencia de otras pruebas, es que no tiene el efecto Forer. O sea, no, la persona que hace el test de antemano no sabe cuáles son las respuestas correctas o incorrectas, Sí. ¿verdad? No es una prueba invasiva tampoco porque no te estás Para nada. metiendo con el inconsciente, el subconsciente, nada de esas cosas. O sea, es una prueba tan healthy, tan saludable, o sea, en todos los sentidos, no es invasiva, no es amenazante.
imagínate, hace poco me preguntaban qué opinaba yo del polígrafo. El polígrafo en un ambiente que no sea militar o de bancos y donde haya manejo de dinero, para mí es totalmente invasiva a la persona. Una chica acababa de hacer un polígrafo y venía llorando. Que le Claro. preguntaron si te robaste un lápiz cuando estabas en kindergarten. Le robaste al compañero, por decir. Entonces, el DIS es tan, yo lo diría así, tan healthy, tan adecuado a la circunstancia que para mí es una prueba que definitivamente yo soy amante del DIS en ese sentido. Y otra frase o eslogan muy parecido al que tú acabas de decir, David, que yo utilizo Sí. mucho, es que una fortaleza llevada al extremo se convierte en una debilidad. O sea, yo Muy puedo bueno. ser D, pero si yo me la paso como D en todos los momentos de mi vida, créeme que quemo a la gente. Claro. La quemo, la saturo, porque los D somos muy... ¿Ves? Yo, Claro, por porque y ejemplo, 100%. sí, como te decía, yo tengo un hijo de 23 años. Tú sabes, cuando los hijos, tú que también tienes hijos, sabes lo que es esa experiencia cuando están por ahí en la edad de la adolescencia. Imagínate un D con un adolescente que puede ser de repente mi hijo tiene bastante de un perfil I. Para yo poder tirar un puente de comunicación con mi hijo, tuve que desarrollar las otras áreas. Claro. ¿Ves? El I, el S, hay momentos en que elige tus batallas, no tienes por qué pelear, tienes que por decir, eso es un S en Claro. acción. Y hoy día yo tengo muy buena relación con mi hijo, muy buena comunicación, pero eso tuvo que hacer que yo me trabajara mis otras áreas. Y el DIS es tan sencillo en eso. A mí lo que me encanta del DIS es eso, son 4 áreas y para de contar, porque hay Sí. pruebas que te van tirando una telaraña, que bueno, eso hay que dar como casi 8 horas para que la persona entienda el Hay resultado. que descifrar casi, ¿verdad? Hay que descifrar, El resultado. decodificar, Claro. decodificar el resultado. Y él dice súper sencillo para uno poder trabajarlo. 100%. 100%. Oye, Carmen, la verdad que es un placer escucharte. Es un placer, bueno, pues compartir todos estos años, porque además nosotros hemos ido de la mano en nuestro mundo de emprendimiento, de negocios, ¿verdad? Así es, así es. Compartiendo pues las alegrías y en ocasiones pues las dificultades inherentes al propio mundo del emprendimiento y la verdad que, y sobre todo lo bonito es que nos nutrimos, ¿no? En todas las conversaciones cuando tú me Así dices, bueno, es, David, ¿aquí cómo lo ves? Es que para mí escuchar también el punto de vista tuyo y el de otros muchos clientes y colegas y amigos con los que me relaciono, al final te proporcionan una información excelente que hace que lo que tú entregas cada día, el objetivo es que sea mejor, pero es mejor porque se nutre y se enriquece con las opiniones y con la experiencia de muchas más personas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está así es. la riqueza, ¿no? Y bueno, pues que yo voy a compartir, Carmen, todas tus redes, todos tus enlaces Claro, claro que para que sí. te puedan, para que te puedan encontrar. Y si tú tuvieras que decir cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado utilizando en las empresas la metodología DIS, ¿cuál crees que ha sido el reto más grande? El reto más grande es ese de que hay líderes que piensan que ellos no lo necesitan. ¿Ves? Y, y eso es Ese. complicado. Eso es complicado. Mira que en el último estudio de Gallup de este año indica que el 70% del engagement o el compromiso de los trabajadores depende de los líderes. Entonces, si tú no tienes los líderes comprometidos con la mejora continua, ¿cómo lo haces con el resto de la gente? Ese es el gran desafío que los primeros en desarrollarse, los primeros en crecer,
Los primeros en estar en esa constante autoevaluación para el mejoramiento tienen que ser los líderes, porque solito Absolutamente. de allí permea hacia el resto de la organización. Ese es el principal desafío. Sin ninguna duda, coincido contigo 100%. Si pudieras compartir con alguna de las personas que ahora mismo nos está viendo o nos está escuchando un consejo clave para profesionales que estén comenzando a liderar equipos, ¿cuál sería tu consejo clave, Carmen? Trabajarse a sí mismo, saber cuál es su estilo. Y una vez que tú sabes tu estilo, ver cuáles son los que tienes que desarrollar, porque solo tú vas a tener éxito cuando seas capaz de utilizar el estilo que se requiere de acuerdo con el contexto. Hoy día, y con toda la humildad que pudiera tener en este momento, yo hoy día me puedo mover por cualquiera de los estilos. Si necesito ser D, soy D. Si necesito ser influyente, soy influyente. Si necesito ser S, tomo mi respiro, elijo mis batallas y si necesito ver detalles, trabajar en el control de calidad, en el paso a paso, también lo puedo hacer. Un líder que solo quiera tener éxito teniendo desarrollada una sola área va a tener problemas. Claro. Tienes que abocarte a desarrollar todas las áreas de acuerdo con el contexto. Es que son formas de comportamiento, son formas de pensamiento, emociones, ¿verdad? Y yo creo que eso es poderoso. Y sobre todo cuando en lo que estás diciendo realmente emerge un acto consciente, ¿verdad? Es Tú verdad. Una conscientemente, intencionalidad, una exacto, intencionalidad. exacto, es un acto 100% consciente. Ujú. Bueno, os quiero decir que Carmen tiene una plataforma, Millennium Challenge, ¿verdad? Que lo compartiré en el enlace. ¿Qué proyectos tienes así a la vista que nos puedas compartir y que tengas en mente Mira, empezar ya para mí a desarrollarlos? un proyecto clave. Yo soy muy creyente de la medición, David. Lo que no medimos no se puede mejorar, empezando por ahí. Y yo creo que hoy día las empresas necesitan urgentemente hacer diagnósticos de cultura organizacional, de clima laboral, de liderazgo, de bienestar y el tema también de salud, seguridad, condiciones de trabajo, porque son categorías que impactan directamente la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. Actualmente estoy optimizando un servicio que lleva los 5 en 1, por decir, evaluar en una sola encuesta todas estas categorías que en el mercado tú lo puedes encontrar, pero separados. La famosa una encuesta de felicidad, una encuesta de compromiso, de engagement, una encuesta de clima laboral, una encuesta de cultura. Pues yo estoy ofreciendo el servicio 5 en 1 que da una estadística maravillosa, indicadores de gestión para que se puedan tomar decisiones acertadas y que lo que vas a invertir tanto en tiempo como en recursos esté como quien dice donde debes invertirlo. Ese es uno de mis proyectos claves que ya está en desarrollo y para el 2025 va a estar 100% optimizado. Qué bueno. Yo, aparte de compartir, como digo, en el vídeo y en los correos que los suscriptores van a recibir, eh, ¿dónde te podemos encontrar, Carmen? ¿Cuál es tu canal Otro principal? punto muy importante, David, Sí, mira, para todas las empresas, ya sean de Europa, de Latinoamérica, de donde sea, que tengan empresas en Panamá, yo les puedo ayudar con todo lo que tiene que ver la aplicación de la legislación laboral en Panamá. Sobre todo la capacitación de sus ejecutivos, de su personal de mando. Cuando llegan ejecutivos a Panamá de otros países, lo que más les cuesta es comprender la legislación laboral panameña. Pues yo se lo hago de una manera súper sencilla y súper fácil. Todo esto. Y en las redes sociales, pues me encuentran como Carmen Rivera Challenge. Ahí pueden empezar a tener contacto conmigo.
Así que si necesitan capacitar a sus ejecutivos en la legislación laboral panameña, yo soy la persona. Pues maravilloso. Y bueno, y doy fe 100% y bueno, solamente con el simple hecho de escuchar a Carmen y la experiencia, el bagaje que tiene, la vocación que tienes también, ¿verdad? Que eso se nota y esa pasión por ayudar y por, bueno, pues por hacer que las cosas se hagan bien, que yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la coherencia y lo que una empresa al final transmite y sus valores, ¿no? Que a veces hablamos de Así la mismo. misión, los valores, ¿verdad? Pero si algo falla, pues realmente esa congruencia ya no se produce. Carmen, para mí es un regalo conocerte y es un regalo que seas amiga mía y que aunque no estemos físicamente, sabemos que si lo necesitamos nos enviamos un audio, nos enviamos un mensaje y te agradezco este ratito. ¿Quieres terminar diciendo alguna cosa, alguna recomendación a nuestros oyentes o televidentes? Bueno, mira, yo creo que lo principal de todo, David, es que podamos experimentar felicidad, ¿ves? Ese es el único propósito, la única misión en la que se resumen todos los otros propósitos y todas las otras misiones. Que podamos sentir felicidad. Cualquier cosa que tú emprendas que no te permita experimentar felicidad, no vale la pena. No va por ahí el camino, ¿verdad? No es por ahí. Así No es por mismo ahí, es. no es por ahí. Así es. Si no es divertido, no es sostenible. Así de sencillo. Ujú, Exacto, 100%. Pues ujú. Carmen, muchas gracias por este ratito. Un gran Gracias. abrazo para ti, David, para Muchos todos tus besos. seguidores. También una bendición conocerte. Así que besos, abrazos para todos y desde Panamá para servirles. Ujú. Muchas gracias, Carmen. Un besito muy grande.